Según la última, a propósito de encuestas y trabajo, según el último reporte que ha entregado el INEI, se proyecta que al 30 de junio de este año, Lima va a alcanzar 10.432.000 personas, el 30% de la totalidad del país. Es decir, aquí en Lima está el eje principal, el movimiento económico, social, político y económico. ¿Cómo observa usted esta Lima? Ya desde, digamos, desde la óptica de vecino. Mira, Lima, con ese dato que tú traes a la mesa, que inclusive hasta podría ser mayor, ¿no? Ujú. Porque tú sabes que los datos pueden ir para arriba o para abajo, es una ciudad país, es una ciudad con una gran demanda de necesidades y de cosas y de confluencias. Lima es la ciudad más provinciana del Perú, hay muchísima migración y a esa migración se le suma también la migración política que ha habido en los últimos años de un grupo importante de venezolanos que han llegado, Ujú. y eso genera una todavía mayor presión a la ciudad, ¿no? En temas de educación, en temas de salud, en temas de generación de trabajo, en fin, seguridad ciudadana, que es algo que se ha mencionado Ujú. del Observatorio Lima, cómo vamos. Ahora, son cosas que hay que... Tú has mencionado dos temas que son importantísimos: seguridad y transporte. Así es. Y en tercer lugar, un tema que es netamente municipal. Los dos primeros no son netamente municipales. Los dos primeros son, por un lado, del Ministerio del Interior y por otro lado de la ATU hoy en día para lo que es Lima Metropolitana y el Callao. Entonces, los dos primeros hay que trabajarlos en conjunción, hay que generar alianzas, hay que buscar hacer un trabajo conjunto que es realmente una necesidad. Las cosas que más sufrimos hoy en día los limeños son esas dos. La falta de seguridad, mira lo que ha pasado ayer en San Borja, Ujú. una cosa increíble, a una persona que tenía una actividad paralela, no legal, de reventa de ingresos al metro, la línea uno del metro, es atacada por un sicario, ¿no? Y victimada por un sicario. Eso es increíble, pero esas son las realidades que estamos viviendo. El SINADEF ha expresado claramente en su registro que tenemos más muertes en el año que ha terminado Ujú. que el año anterior, y eso sigue creciendo, y eso por violencia, por temas de criminalidad. El otro tema hay que trabajarlo, el del transporte, en conjunción con la ATU, de la mano con la ATU. Lamentablemente la ATU no ha tenido pues un rol como se esperaba. La ATU fue creada en el año 2018, entró en funciones a partir del 2019 y la verdad que no han habido muchas luces, pero se necesita que haya un trabajo conjunto, una alianza entre las autoridades. Y la tercera cuestión que tú mencionabas, sí es un tema netamente municipal. Hay que hacer un trabajo también desde los 43 distritos que hay, donde se haga un recojo y una, digamos, también una educación a las personas para que no desechen inadecuadamente la basura. En fin, Claro. hay todo un tema inmenso que hacer, muchísimos retos en una ciudad tan grande y tan diversa como es Lima, ¿no? Sin embargo, en el tema, a ver, vayamos desglosando cada aspecto. En el tema de la inseguridad ciudadana, usted lo decía, han crecido los casos de personas fallecidas. eh, Ayer el reporte que se entregó de San Borja, pero hay alcaldes que consideran que las municipalidades también tienen, digamos, participación en este trabajo, básicamente en lo que significa eh, la colocación de cámaras de seguridad, la participación de los serenos. Yo escuchaba a Carlos Brus que insistía en el pedido ayer, porque además también tiene problemas en su distrito, de que se pueda, por ejemplo, colocar estos gases pimienta, que puedan utilizar Lo que son armas no letales. armas no letales, es decir, Ujú. todo ello. Es momento de volver a reevaluar este tema? Mira, yo he conversado muchísimo, he evaluado mucho esos temas con expertos y creo que por ahí no va la mano. Sinceramente, el dotar de armas no letales al serenazgo lo único que puede hacer es generar más violencia, ¿no? Por supuesto que hay algunos que dicen, pero los serenos son agentes civiles Ujú. desarmados y están en una situación de desproporción de cara a los delincuentes. Pero ¿cuál es la solución? La solución es dotar a la Policía Nacional de los recursos que se necesitan, que se requieren, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inteligencia policial. Hoy hay un titular en un diario de circulación nacional donde el alcalde metropolitano Ujú. habla de esa situación
y dice que la presidenta no escucha justamente el hecho de poder dotar de estos elementos de inteligencia. La inteligencia es muy importante, es adelantarse a lo que las bandas criminales están haciendo, pero también tener un liderazgo claro en seguridad desde el Ministerio del Interior y los municipios colaborar, sin duda. Los municipios tienen, los distritales, un comité distrital de seguridad ciudadana. El municipio limeño participa también en un distrital, en un regional y en el CONASEC. El CONASEC debería estar más activo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces ese tipo de cosas me da la impresión que hay un cierto letargo desde el Ministerio del Interior. Entonces esto hay que buscar que se sacuda y que las cosas caminen mejor y que haya un trabajo en conjunción y que cada quien responda a sus propias responsabilidades. Conversaba con un candidato a la alcaldía de Lima hace poco y me decía, no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Entonces es importante eso, sincerar las cosas También, y decir sin las duda. cosas como son, ¿no? Correcto. En el tema del transporte público, tenemos una línea 1 que ha ayudado, un metropolitano que luego de 12 o 14 años ya tiene deficiencias, necesita una renovación de su parque automotor, pero Lima sigue creciendo y seguimos teniendo, digamos, estos problemas de poder, trasladarnos de un lugar a otro en menor tiempo. Ha crecido el metropolitano, ha crecido su ruta, pero sigue siendo todo esto un problema porque además las obras demoran mucho. Y las obras son muy lentas. La línea 2, mira, además el entrapamiento que hubo entre la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y ATU. ¿Cómo poder aligerar todo esto cuando lo que más queremos es evitar seguir perdiendo más hombres a diario? Sin duda, y ese es uno de los temas que más nos afecta en la productividad, en la tranquilidad para llegar a nuestras reuniones, a nuestras casas, después de haber estado trabajando, o en digamos, cuando uno se traslada para cualquier obligación que tenga, ¿no? Y yo creo que ahí hay que concertar, hay que dialogar, hay que buscar que las cosas no se entrampen. Pongo un ejemplo saliéndome del tema municipal. Mira, se ha postergado por tercera vez lo que es la apertura del aeropuerto. ¿Pero por qué se posterga esa apertura del aeropuerto de la nueva terminal? Porque no existe la infraestructura necesaria para poder ingresar a la nueva terminal. Cuando uno va por Morales Duárez, no hay un óvalo, no hay un viaducto, no hay cómo entrar. Tienes que buscar hacer unas vueltas en U en la Morales Duárez o en la Fawcett. Y hacer vueltas en U es lo peor que puede haber. Entonces, ese es uno de los elementos que han primado para que se diga que no hay las condiciones para abrir el aeropuerto. Pero esta reflexión nos debe llevar a algo que es importante, la planificación y la concertación entre las autoridades y las personas, algunos dicen los stakeholders que están involucrados en estas cosas, ¿no? Entonces, es importante esa planificación. Yo estoy preparando un artículo que voy a sacar la próxima semana sobre una frase que me impactó muchísimo de Carlos Rodríguez Pastor hace algún tiempo en una conferencia anual de ejecutivos. Dijo, en CADE, dijo, algún día es hoy. Nosotros los peruanos solemos decir, ya algún día te pago, algún día hacemos esto, algún día nos vemos, ¿no? Somos muy dejados para más adelante. Pero no, algún día tiene que ser hoy. Tenemos que comenzar desde ahora, tenemos que planificar, tenemos que hacer cosas. Entonces, la planificación es muy importante y para planificar tienes que dialogar. Claro, sin duda. En el tema de la limpieza pública, ahí también hay, usted lo dice, un problema netamente municipal, pero tenemos 43 distritos y 43 empresas dedicadas por separado a lo que significa el recojo y la limpieza de basura. ¿No sería también ahí necesario poder, entre los municipios, unirse y trabajar de manera más directa para evitar estas situaciones que vemos en Lima, sobre todo cada año cuando hay que renovar los contratos y a veces los meses de enero son bien complicados? Eso sería ideal, ¿no? Sería algo que está, digamos, hace mucho tiempo sobre la mesa, se ha discutido, se ha hablado sobre eso. Inclusive cuando yo estuve en la alcaldía metropolitana propuse reducir las jurisdicciones distritales sin obviar el tema, digamos, de la circunscripción política, pero sí la toma de decisiones a 5, digamos, unidades territoriales. Lamentablemente este proyecto no pasó, no caminó.
buscábamos tener las 5 Limas para tener también un trabajo en conjunto. Una suerte, disculpen, como mancomunidades. Correcto, correcto, ¿no? Pero ya desde una perspectiva no netamente voluntaria, como se hace en las mancomunidades, sino con vamos a decir, con un nacimiento legal, una norma que hiciese que estas cosas fuesen obligatorias y que se optimizase pues los trabajos, las licitaciones, las decisiones, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana, la compra de vehículos, cámaras, lo que es limpieza pública, en fin, creo que ese es un tema que ese debate tiene que estar sí abierto para buscar siempre la optimización de los resultados, pensando en quién, en los ciudadanos, pensando en las personas, pensando en que todos nosotros vivimos en un territorio y ese territorio es nuestra ciudad, es Lima, ¿no? Claro, a ver, el trabajo de las mancomunidades es importante, ¿no? O sea, mancomunidades de Lima Norte, de Lima Sur, y en ese aspecto, como usted lo dice, no solo trabajar en limpieza, sino también en seguridad ciudadana. Esto de los serenazgos sin fronteras, desde su óptica, usted cuando estuvo en el municipio de Lima, ¿cómo observó el trabajo de poder, digamos, unir esfuerzos para la persecución de los delincuentes, para poder dar justamente con estas, cuando cometen algún tipo de fechorías? Eso ayudó muchísimo y eso está, digamos, caminando. Inclusive tú puedes ver hoy en día algunos vehículos ya pintados de una sola manera, ¿no? Entre los distritos. Pero no solamente se trata de que los vehículos estén pintados así o que haya una instrucción común, sino que hayan lineamientos para poder ayudar y colaborar con el trabajo de la Policía Nacional. Vuelvo a repetir, Sí. el serenazgo es una creación, algunos dicen que de Carlos Neuhaus padre, otros dicen que de Alberto Andrade, pero lo cierto es que fue en una época donde había mucha necesidad y la policía se había retirado, era la época del terrorismo, y entonces esta fuerza civil sale a las calles y gana espacios y va generando credibilidad en la gente. Pero no nos olvidemos, no es la función de la seguridad. La función de la seguridad es de la policía, es del Ministerio del Interior. Doctor Muñoz, yo decía en la presentación que tenemos que también mirar hacia el futuro. Y en 10 años seguramente volveremos o volverán muchos a seguir hablando de los problemas de Lima. Hay un Instituto Metropolitano de Planificación que seguramente debe estar ya apuntando hacia los 500 años de Lima. ¿Cuáles deberían ser los ejes principales y sobre todo la posibilidad que se tenga de articular no solo esfuerzos, sino que se concreten justamente cada una de las propuestas de este instituto? Yo creo que eso hay que trabajarlo con planes concretos, ¿no? Hoy existe un plan de desarrollo urbano que va caminando, siempre hay que revisarlo, no debe estar escrito en piedra, pero respetar también ya lo construido y respetar las cosas que se han hecho. Por ejemplo, una cosa positiva que yo veo es que el plan de recuperación del centro histórico es algo que se ha respetado más allá de las administraciones municipales o los colores políticos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que hay que planificar, como los temas ambientales o algunos otros asuntos como los que venimos conversando, que no son netamente funciones de la municipalidad o de las municipalidades, pero sí hay que poner los lineamientos para el diálogo y para la construcción en común de esas alianzas para tener una mejora digamos, en los resultados, ¿no? Ahora, es el plan urbanístico de Lima. Lima es una ciudad muy complicada, ¿no? Hablábamos del centro histórico y, por ejemplo, son calles muy pequeñas, ahora se está yendo hacia la peatonalización, se están recuperando varias zonas, pero sin embargo nuestro parque automotor crece, la población requiere de más necesidades y Lima pareciera que va quedando chica, pareciera que esos espacios. Entonces, ¿cómo reordenar todo ello? Mira, hay varias capas, vamos a decirlo así. Una capa es la del centro y otras capas son las capas periféricas, ¿no? Entonces, yo conversaba con algunos arquitectos hace poco y me decía muy bien el tema de la recuperación, porque a mí realmente me parece que es algo que ha caminado realmente en buena manera, ¿no? Pero estos arquitectos me decían, pero hay otras cosas que van más allá. El mismo hecho de trabajar planes para la mejora de la Costa Verde, eso se ha quedado un poquito en el tintero. Entonces, así como eso, que es un espacio natural de recreación de todos los limeños, también hay situaciones que atender en las zonas periféricas. Lima, en estas capas que te decía, tiene distintas calidades y necesidades. Por ejemplo, la necesidad de agua, de titulación, de muros de contención, de zonas donde haya una mejor seguridad. La zona periférica de Lima es una zona bastante poco atendida y entonces hay que mirar a ello, a esa capa que es importante porque hay muchísima desigualdad.
Correcto, sin duda. Pero a ver, si hablamos también de las zonas periféricas de Lima, la Lima Norte, la Lima Sur, los cerros, porque también hay que decirlo, es una realidad, hay muchísimos limeños que viven en los cerros. ¿Cómo reordenar todo ello? O sea, ¿hay todavía posibilidades de poder llevar a esta gente que vive en zonas muy peligrosas y muy turizadas hacia otros puntos de Lima? Es complejo eso, pero se han hecho algunos, hay experiencias. Por ejemplo, vía El Salvador, Ujú. fue una experiencia muy interesante de planificación en su momento. Si nosotros vamos a Vía El Salvador, vamos a encontrar avenidas planificadas de manera, digamos, bastante visionaria, con bastante amplitud, zonas de desarrollo, etcétera. Pero eso es un tema, vuelvo a lo que te decía hace un momento, Ricardo, de planificación. Cuando uno planifica, consigue resultados. Ahora, la planificación es un proceso, es parte de un proceso, es concepción de la problemática y después de esto hay que ponerse a trabajar, hay que traer el futuro al Ujú. presente, no dejar los temas pensados para más adelante. Algún día es hoy. Esa frase que te mencioné hace un momento hay que poderla traer a la Y realidad y no prometer cosas que no se van a poder cumplir, claro. ¿no? Y cuando usted dice un 10 hoy, a mí lo primero que se me viene es la vía expresa y el ojo visionario de su gestor, del señor Luis Bedoya Reyes. Y ahora, y esto a propósito de este crecimiento que está expandiendo la vía expresa hacia el sur, ¿verdad? Que con una serie de, a ver, de vicisitudes, ¿no? Hay una orden judicial que acaba de suspender justamente el continuar con este trabajo. ¿Cómo observa usted ya desde la óptica del vecino limeño el crecimiento y la ampliación de esta vía expresa? Eso es parte de una necesidad que Ujú. está así concebida, tiene que ser bien planificada, tiene que ser bien hecha. Quizá la crítica que yo tendría que hacer es que se ha puesto la carreta delante de los bueyes. ¿A qué me Ya, refiero con eso? Que se ha comenzado a actuar sin un expediente técnico. ese es el Y ese tema. es un tema crítico, hay una crítica Pero el constructiva. alcalde dice que esto tiene que ir de la mano, ¿no? Con la obra y el expediente, ¿no? Sí, ¿Cómo se va avanzando? pero hay que saber por dónde se va a pasar, qué cosa se va a hacer, qué cosa se necesita, cuántos predios se van a tener que afectar. Si nosotros tomamos el anterior proyecto que habían más de 700 predios a expropiar. Entonces la primera pregunta es, ¿vas a ir por ahí o no vas a ir por ahí? ¿Tienes alternativas de una posibilidad alterna, valga la expresión, o no las tienes? Y si las tienes, ¿qué vas a hacer? Cómo vas a integrar el metropolitano? Porque el metropolitano también tiene que ser parte de esta vía expresa. Fíjate que Claro. no podemos nosotros tener un metropolitano que viene de Garabaío y que termine, digamos, en Chorrillos y que no continúe hacia la zona sur de San Juan de Miraflores. Tiene que haber espacios para el metropolitano, ¿no? Entonces, yo creo que como concepto es bueno, hay que aplaudir Ujú. eso, pero hay que hacer las cosas de manera ordenada y planificada, ¿no? Sin duda, eso es planificación y sobre todo hacia una Lima que, como decíamos, se apresta ya a llegar a los 500 años. Doctor Jorge Muñoz, muchísimas gracias por haber venido esta mañana, por haber escuchado su opinión, visto su óptica y, por supuesto, habrá que esperar esa columna que usted está preparando para ver qué otras opciones hay y qué importantes aportes nos puede dar usted con su experiencia.